que es un derecho real, que no se ejerce por la posesión y que solamente llegamos a su conocimiento a través de los asientos registrales, vamos a ver inclusive en nuestra provincia, la Ley Orgánica de Tribunales de principios del siglo pasado creó el registro de la propiedad inmueble cuando en el Código de Vélez la publicidad de los derechos reales no era la publicidad registral, sino era la publicidad posesoria, salvo para la hipoteca. Entonces esto del derecho hipotecario tiene esa connotación semántica que refiere al derecho registral. Bueno, en la realidad se pueden presentar tres situaciones. Una que es la perfecta, cuando el registro dice que María López es la dueña del lotecito porque la escritura emplazada en el registro es un título suficiente, que no tiene ningún defecto, y se le hizo la entrega de la posesión por la tradición, sin ningún problema de contradictor. Esa es la situación fantástica. Es la situación normal, que el registro nos dé el informe exacto de la titularidad. Pero los españoles hablan también de la situación contra tábula. La anterior sería conforme las tablas. Contra tábula. Porque lo que dice el registro no está de acuerdo con lo que sucede fuera del registro. Y ustedes dirán, ¿cómo no está de acuerdo? Y ustedes saben que el registrador, cuando ejerce la función calificadora, que lo han estudiado en cumplimiento del principio de legalidad, hay vicios manifiesto de los actos que los va a observar, pero otros que los desconoce. Además, el notario autorizante le está dando fe de que ese señor, el representante legal de la sociedad, puede vender. Entonces, el registro obviamente va a asentar ese título, pero puede que haya un problema ahí, en el otorgamiento del poder, y este señor no tenga el apoderamiento suficiente. O puede que se trate de un título apócrifo, y este es el gran dolor de cabeza que tienen los notarios. La cantidad de poderes falsos que andan circulando, porque a decir verdad, ya a esta altura, después de haber transitado el cursado de los derechos reales, y hay que decir la verdad, cuando estamos litigando, Laura, no nos encontramos con verdaderas organizaciones conformadas por agrimensores, por abogados, por escribanos que se dedican a estas cosas, que van viendo en la realidad, especialmente acá en Mendoza, que el 97% de la superficie de Mendoza es secano. No hay rastros de posesión, hay imprecisión física en los linderos, no sabemos dónde comienza un lote y dónde termina otro. Se lo vamos a preguntar a la profesora Pujol eso, que tiene un lote al lado de mi lote, y vamos a hacer unas cabañas, y no, yo me he enterado ahora de que tengo otro vecino, porque el lote de la profesora Pujol se lo han ocupado, le han construido 2 quinchos y una piscina. Entonces, a ver, estas situaciones se presentan. ¿Es un título putativo? Fíjense que a los profesores de derechos reales estas cosas nos pasan. Y yo no les he contado porque no me tocó dar la unidad de dominio mobiliario que la da la profesora Martinelli. Pero acá tenemos una profesora que da práctica y que es especialista en los derechos reales, y le vendieron una camioneta robada. Y hace años que el marido le viene recriminando cómo ella pudo comprar una camioneta que era robada. O sea que estas cosas de la realidad pasan.
Y seguro que ella fue al registro de la propiedad automotor y dijo, está todo perfecto, vamos para adelante. Entonces pasan estas situaciones, actos nulos, títulos que no están inscriptos. Y sí, a veces, a ver, acá va a venir un tema gordo en el que yo me voy a detener enseguida. Cuando hablo de títulos, hablo en sentido amplio, no solamente de los títulos suficientes, los boletos de compra-venta. María hace 25 años que compró el lotecito, construyó su casita y nunca le escrituraron. Diversas razones, nunca le escrituraron, pero hace 25 años que María está en el lotecito. Y sin embargo, Juancito, que fue el que le vendió, todavía figura como propietario en el registro. Y los acreedores de Juancito van y lo embargan a Juancito. Y después le inician el juicio a Juancito. Y llegan a la subasta. Y quieren subastar. Y ahí aparece María en su casita diciendo, acá estoy. O sea, todas estas situaciones, y a eso le vamos a agregar de que los registradores por ahí están mal de la vista y se equivocan cuando practican el asiento de inscripción. Ya vimos un caso nosotros en hipoteca, que ahora lo voy a relacionar si dentro de los 45 minutos me alcanzan. Bueno, y después las situaciones extratábulas, inmuebles que no se encuentran matriculados en el registro. ¿Los hay? Sí los hay. Con la profesora Pujol hemos ido al archivo histórico de la provincia a buscar títulos que en el registro de la propiedad inmueble no están, porque no es obligatoria la inscripción. Se inscribe, el escribano está obligado, igual que el magistrado, a asentar el documento del acto dispositivo, pero para el particular él sabrá si registra o no registra. Y de hecho, ¿cuántos deudores consuetudinarios tenemos que para generar una apariencia de insolvencia y no registran lo que tienen? O sea, esa es la realidad viva del derecho. Bueno, vamos a seguir. A ver. ¿Podemos? Bueno, miren, yo ahora me fui a Vélez Sarsfield y usted va a decir, ¿qué me va a hablar de Vélez Sarsfield? Ya en el siglo estamos, ya nos hemos olvidado de Vélez Sarsfield. A decir verdad, miren, yo les voy a ser franco. Ayer estuve tomando examen. Bueno, todos hemos tenido que estudiar el Código Civil y Comercial y grabarnos los artículos. Hace 2 semanas tuve que comentar un fallo en el que se aplicaban los artículos del Código de Vélez. Artículos que yo me los sabía y ahora decía, ay, ¿cuál artículo era? Andaba con el código para adelante, para atrás y dije, Alicia, llegó la hora de la jubilación, porque en tu disco duro ya no entran los artículos de Vélez, más los de la reforma del 68, más los del nuevo código, más todos los artículos, así es que, bueno. Pero ¿por qué lo traigo a Vélez? Por la actualidad del tema, porque vamos a ver a dónde llegamos con esto que vamos a exponer. Vélez, que realmente era un sabio, cuando no recepta el registro de la propiedad para los derechos reales inmobiliarios, salvo la hipoteca, dice por qué. En una nota que está al final de un capítulo, donde está el artículo 3202, según la edición del código, es nota del artículo o es nota del capítulo, y explica por qué no receptaba la publicidad registral. O sea, Vélez, a ver, tenía opinión fundada, conocía todos los sistemas que ya existían en el derecho extranjero. ¿Y qué decía? Que la inscripción de los títulos puede ser inexacta, sí, más en aquel entonces, que no estaban tan formados los registradores como se han formado en los últimos años.
yo les voy a contar de que yo accedí a esta cátedra de la mano de la doctora María Liliana Vinaza, la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, y de la mano también de la profesora Liliana Mesa, que tenía a su cargo un registro del automotor. O sea que vine con todos los registros. Y la doctora Vinaza siempre hacía hincapié en estas circunstancias. A ver, el registro yo lo quiero perfeccionar, quiero dictar clases, quiero que mis empleados del registro se capaciten y que nosotros en las clases de derechos reales insistamos en esto. La misma visión tenía mi gran maestra, la doctora Aida Kemelmacher, porque antes de ingresar a esta facultad, y yo egresé de la Universidad de Mendoza, apenas ingresé, me inscribí a la cátedra de reales, y fue entonces cuando me encontré con mi querida Rulo, porque ella fue, en ese momento partía el titular, y el adjunto, que era el doctor Marsari Céspedes, un genio también como profesor, que me enseñó no solo derechos reales, me enseñó a dar clases, me enseñó a evaluar a los alumnos, y me enseñó a mantener a mi familia, a mi marido y a mis hijos. Cada vez que me veía me decía, Alicia, cuide su familia. Por eso también yo hay muchas cosas que no hice, porque las mujeres, y esto lo sabemos todas las mujeres, queremos ser perfectas y no podemos hacerlo todo, y si somos esposas, y somos madres, y somos abogadas o escribanas, y somos además docentes, y bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos en cada uno de nuestros roles. Pero la doctora Kemelmacher es una persona, a ver, que tiene unas energías, yo a decir verdad, a ver, digo una madre, la considero mi gran hermana, y siempre le digo, decime cuál es tu secreto, porque no puede ser que vos vengas de Río de Janeiro de dar una conferencia y que ahora te vayas a Ushuaia a dar otra conferencia. Si cualquiera de nosotros cuando llega de un viaje así tiene que estar por lo menos 3 o 4 días aclimatándose. ¿Cuál es tu secreto? Esas energías que ella tiene y que todavía sigue empujándonos y trabajando. Bueno, entonces ahí la conocí. Ahí en la Universidad de Mendoza, ella era la profesora asociada al titular Marsari Céspedes, y Alicia, que había hecho, digamos, el caminito de la hormiga, como van haciendo todos los del semillero de mi equipo, que empiezan de ayudante de alumnos, luego de adscriptos, luego entran a la cátedra. Allí lo veo alguno también de mis ex alumnos también, que estuvo con nosotros en la cátedra. Me emociona mucho verte. Muchas gracias por estar acá. Bueno, ahí dijimos, nos dividimos la materia. Marsari Céspedes, posesión. Doctora Kemelmacher, registro. Alicia, derechos reales. Yo me quedé ahí con los derechos reales. Todo el año dando registro por estos temas. Entonces vuelvo a Vélez, porque en ese entonces era el derecho vigente. Estábamos empezando a estudiar la ley 17.801. Íbamos al pensamiento de Vélez, que decía esto, que hay errores registrales, porque la inscripción de los títulos no es perfecta, que hay títulos que son atacables, son nulos, tienen defectos, que en realidad la consolidación de los derechos se va dando con el tiempo, y ahí empezaba a explicar la importancia de la posesión. La posesión en su función legitimante, que esto con los alumnos lo estudiamos, a ver en qué modo de adquirir. A ver, ¿cómo llegamos a la adquisición del dominio a través del ejercicio de la posesión de un inmueble
de manera ostensible y de manera continua, a ver, a través de la prescripción adquisitiva, eso decía Vélez. Vamos siguiendo. Y después fíjense qué importante esto que decía, el cuidado de la legalidad de los títulos queda al interés de los hombres del ejercicio de la profesión de los notarios. Y esto es un punto, yo les digo, importantísimo, porque cuando salió la primera versión del anteproyecto de Código Civil y Comercial del 2012, en la primera versión, los registradores, que hoy ya por su especialización son fuertes, se sienten fuertes, presionaron para que el registro fuera constitutivo de derechos. Y así salió la primera versión. Concomitantemente en ese momento fueron las jornadas de derecho civil de Tucumán. Fuimos todos, nuestro equipo, siempre vamos en equipo. Y esto se los quiero decir sin ser arrogante. Pero nos respetan muchísimo en el país a los mendocinos. Porque siempre vamos en equipo, siempre trabajamos en equipo. Llevamos ponencias pensadas, dialogadas. Ninguno se siente el dueño de la verdad. La verdad la vamos, a ver, conversando entre nosotros y vamos armando ponencias serias y nos ven en bloque. Y fuimos en bloque. Y fue el escribano Bressan con todos los argumentos de los notarios. Estaba todo el notariado también en Tucumán, todo el notariado. Y estábamos los abogados, los que llevamos los juicios de prescripción adquisitiva. Y entonces les dijimos, a ver, a los que sostenían esta postura de que tenemos que tener un registro que sea perfecto, que lo que diga el registro sea la verdad absoluta, y que lo que pasa en la realidad no exista. Yo la verdad que en ninguna casa cuando he ido de visita he visto en el comedor, en un cuadro, la escritura pública, a decir verdad. Porque el derecho real es, a ver, el dominio, el condominio, son derechos que vivenciamos, el poder en la cosa, el estar en la cosa, el disponer materialmente de ella, y no, eso no lo teníamos que ver nosotros. Y le preguntamos entonces a la cátedra de Elena Hayton, que llevaba esta ponencia, al doctor Eduardo Molina Quiroga, no hay nombres y todos, porque ya a esta altura también digo las verdades. El Eduardo fue en representación pobre de la cátedra de la doctora Hayton, y que es mendocino el Eduardo, pero está en Buenos Aires. Y le dijos, a ver, ¿cómo se compatibiliza esto de un registro que es perfecto, porque el derecho real nace con el registrador que lo asienta, con la prescripción adquisitiva? Que hay una persona que está poseyendo y transcurrieron, pongámosle los 20 años de la prescripción larga que ustedes mismos han incorporado en este proyecto. No la hubieran regulado si la verdad está nada más que en el registro. Y ahí sucumbieron, ¿te acordás, Pablo? Pablo realmente llevaba una ponencia demoledora y la mayoría de los argumentos del despacho salieron de la ponencia de Pablo. Y todo el notariado hizo fuerza y dieron marcha atrás. Por eso les digo que este tema que trataba Vélez, que hablaba de la importancia de la posesión, de la vida real, de lo que pasa fuera del registro, de la publicidad material, quién está en el inmueble. No podemos ir a comprar el lotecito sin ir a ver el inmueble, ver quién está, porque nosotros debemos saber que para adquirir ese dominio no basta el título, sino tienen que hacernos entrega de la posesión. Y la posesión
en el Código de Vélez cumplía su función publicitaria. Solo en el Código de Vélez el registro fue para la hipoteca. Sigamos adelante. Bueno, ¿cómo coexisten estos dos sistemas? Porque, bueno, cuando coincide la publicidad de la posesión con lo que dice el registro, fantástico. El problema es cuando no coinciden, cuál realidad prevalece. Y esto no nos lo dijo con certeza absoluta el nuevo código. Porque, ¿qué pasó? Como dieron marcha atrás, no alcanzaron a organizar todos los otros artículos. Entonces nos encontramos hoy con un artículo, el 1893, que lo retocaron y quedó a mitad camino. No entendemos cuál es la publicidad suficiente. Si es la posesoria y la registral coincidente, fantástico. Pero cuando no coinciden, ¿qué pasa? Bueno, obviamente que el Código Civil y Comercial es un código cuyo paradigma es la seguridad jurídica. Por eso decían solo lo que está en el registro. Démosle seguridad al tráfico jurídico, el que quiere comprar, el que va a embargar, el que va a hipotecar, que vaya y vea quién es el titular inscripto. Apuntaban a la seguridad jurídica. ¿Ah? Pero, bueno, el poseedor, el que ya adquirió por la posesión, y a este no lo protegemos. Y esa es la seguridad estática, es el derecho del propietario, el que no tiene el emplazamiento registral. Y a veces no lo tiene por serias dificultades, no porque sea un negligente. Entonces, esos son los casos patológicos que se nos presentan en la realidad, y es un tema no resuelto. O sea, que del Código de Vélez vamos ahora a ver qué pasa en el artículo 1893. A ver, Esteban. Fíjense, la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Ahora bien, ¿cuál será la publicidad suficiente? Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Chao. Y el caso, arrégleselas usted, pues, Alfredo, como pueda. A ver a cuál de las dos publicidades le va a dar relevancia. Bueno, y después dice que si la inscripción es constitutiva, obviamente es necesaria, pensando en los automotores. No sé si pensaron en los caballos de pedigrí también, pero no creo, pensaron en los automotores. Sigamos con el artículo. Y después dice algo muy importante. Esta es la única parte que sirve del artículo, porque dice quiénes, para quiénes la publicidad registral no es eficaz. Dice, no pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Marco el título del derecho real para los profesores, porque ese tema da para escarbar bastante. No habla de la realidad extrarregistral. Bueno, ahí nos dice quién es el tercero que se puede prevaler del registro. Es aquel que tiene que haber cumplido con todas las diligencias necesarias, no solo sentado en lo que informa el registro, sino que fue a la realidad a verificar que efectivamente el lotecito está ocupado por María, no por Juancito. ¿Ah? O sea, que tuvo una conducta diligente. En cambio, si el título no está inscripto, supongamos una hipoteca, no se ha inscrito, pero el acreedor
otro acreedor que no es el hipotecario sabe que se constituyó la hipoteca, pues ese señor no puede decirme es inoponible esa hipoteca porque yo sé de su existencia. Hay muchos fallos muy interesantes y esto, bueno, lo traigo a colación, ya que además de los alumnos tenemos colegas y bueno, también en los emprendimientos constructivos, donde, bueno, se está construyendo el edificio o se está desarrollando el barrio cerrado y el desarrollista no alcanza a terminar la obra y ya, faltando un 20%, en el avance de la obra llevamos el 80% y falta el 20%, toma una hipoteca, y este aquí que esa hipoteca se inscribe. Y el acreedor hipotecario dice, tengo la hipoteca inscripta. Pero cuando él constituye la hipoteca, él sabe la existencia de los que han adquirido los lotes, que ya están construyendo las casas y que no tienen la escritura pública de adquisición. Pero él sabe de la existencia, tan es así que el monto que dio del crédito con garantía hipotecaria ponderó lo que ya había cobrado el desarrollista y lo que faltaba cobrar. Entonces, ojo, en estas situaciones es donde el juez debe resolver conforme el principio de la buena fe. Doctor, ¿usted opina así? Tienen caso. Sí, ya sé que tienen caso de eso. Y algunos casos, dolores de cabeza, se los hemos llevado nosotros también. Bueno, entonces, la noción del tercero, la noción de buena fe del tercero interesado no solamente se va a limitar al examen previo de la documentación y de las constancias registrales, sino que tiene que averiguar qué pasa fuera del registro. Pero ¿qué sucedió en este código? Como no alcanzaron a retocar todos los artículos después que cambiaron de marcha, quedaron nada más el análisis de las constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial, otra vez los automotores. No pensaron en la realidad extra registral. Vamos a la siguiente filmita. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho inveteradamente la doctrina civilista en el conflicto entre la publicidad posesoria y la registral? Miren desde cuándo tenemos eventos científicos, de la década del 80. ¿Cuál de las dos prevalece? Prevalece la primera en el tiempo, con tal que sea de buena fe. Eso fue lo que se omitió en ese artículo 1893 de la inoponibilidad de las constancias registrales. Al punto de que todos sabemos que hay un proyecto de reformas del Código Civil y Comercial, Julio César Rivera está detrás de ese proyecto, ahora se ha estancado, en que incorpora a ese artículo ese texto. Para que no diga, depende del caso. No, que en el caso va a prevalecer la realidad o posesoria o registral si es la primera en el. Sigamos adelante. Bueno, y ahora entramos al registro de la propiedad inmueble. Vamos a ver qué clase de registro tenemos nosotros. A ver, los alumnos, primera pregunta. ¿Qué efectos tiene la inscripción de los documentos en el registro de la propiedad inmueble? ¿Declarativo o constitutivo? Declarativo. ¿Por qué el registro declara, dado que lo que entran son los documentos y no los derechos reales, declara de que hay un título constitutivo de un derecho real inscrito? Si ese título no tiene vicios manifiestos,
y no fue observado por el registro. Pero este aquí que fue otorgado por quien no era el titular. Es un título apócrifo. Siempre comentamos con la profesora Pujol el caso Bottini. Pobre Bottini. La mujer lo dejó por otro hombre. ¿Y qué hicieron? Yo no sé, debe haber tenido algún problema muy grave con el señor Bottini y su mujer, que invocó su pareja la identidad de Bottini y constituyeron una hipoteca sobre el inmueble para obtener un crédito hipotecario, y con el dinero se deben haber ido de luna de miel. Y Bottini nunca se enteró hasta que un día el acreedor hipotecario, el banco, vino a ejecutar. Y entonces dice Bottini, si yo nunca constituí una hipoteca. O sea, a ver, un título apócrifo y que estaba en el registro, porque ¿qué sabía de toda esta historia el registrador que tiene que tomar razón de esos títulos? Pregunta a los alumnos, ¿el hecho de que el título se emplace en el registro lo convalida? No, porque la nulidad sigue existiendo y eso nos demuestra la inexactitud de nuestro registro. O sea, la acción de nulidad se va a plantear y vamos a ver si alcanza al tercero. Pero además, el registro, en los artículos 34 y 35, reconoce las inexactitudes registrales, porque el legislador de la 17.801 se planteó toda esa casuística de que haya un error en la rogatoria, de que haya un error en el documento. Ahí le vamos a atribuir la culpabilidad seguramente al notario o al juez. De que haya un error en el asiento, porque al transcribir las cláusulas esenciales del título, el caso que hemos estudiado en hipoteca, de Rosider, el registrador que se comió un cero de la hipoteca de $300.000 y puso hipoteca de 30.000. Y nadie se dio cuenta, porque el escribano, bueno, se fue con el título inscripto tranquilo y no se fijó cómo quedó en los libros, la matrícula diría ya para ese entonces, del registro. El problema que hubo fue que no se abonó el crédito hipotecario y se ejecutó, pero durante todo ese interín llegó un acreedor embargante que tenía arriba una hipoteca de 30.000, no de 300.000. Cuando se preparan los actos de la subasta, que entra el informe del registro, el abogado de la ejecución hipotecaria se quedó sin respiración, porque dijo, ¿cómo la hipoteca de $30.000 si es de 300.000? ¿Cuál registro? El señor registrador se equivocó, se comió un cero. Sí, me equivoqué. Bueno, anóteme la hipoteca de 300.000. Yo no tengo problema, pero se la anoto a partir del momento, porque tengo un embargo. No puedo cambiar retroactivamente la hacienda. No, usted se equivocó y me tiene que asentar originariamente la hipoteca de 300.000. No puedo, dijo el registrador, me equivoqué una vez, no me puedo equivocar 2 veces. Cuando se lo planteó el monto de 300.000 al acreedor embargante, y el acreedor embargante le dijo, mire, usted va a ejercer su preferencia y privilegio sobre 30.000. Después cobro yo, y si queda, después sigue usted en el orden de los privilegios. Y ganó. Frente al litigio, ganó. O sea que ahí se equivocó el registrador. Sigamos adelante. Bueno, por cierto, si el registro es declarativo, ¿eso qué quiere decir? Que lo inscripto es oponible y lo no inscripto es inoponible. Nosotros tenemos un registro muy débil, muy débil. Hay sistemas en el derecho extranjero que confieren verdad absoluta a los registrados.
el sistema australiano, el sistema Torre. Pero porque, a ver, son registros que funcionan con la exactitud de un relojito Omega. Entonces, cuando hay una patología, como se paga un seguro cuando se inscribe y sale el Estado a responder. Imagínense si nuestro Estado tuviera que responder por todas las patologías que tenemos. Hay sistemas que son intermedios de fe pública, el español, el suizo, el alemán, que protegen al tercero registral de buena fe, pero no es el tercero nuestro. Nuestro tercero es un tercero, a ver, cualquiera de nosotros que tenga un interés legítimo en embargar, en comprar, bueno, tenemos el registro, pero es un registro débil, que no confiere certeza, establece una presunción de que es completo, de que es íntegro, pero frente a la prueba de que es inexacto, ¿quién es la víctima? Y acá volvemos al interrogante. ¿El que se apoya en el registro o el que se apoya en la realidad extrarregistral? Entonces ahora vamos a pasar una filmina, dado el tiempo que me impusieron, aquí están los distintos sistemas, vamos, y vamos acá. Y esta es la última. Con esta pensaba hacer una técnica de roles con los alumnos, pero olvídate, Alicia, quedará para, no sé. ¿Quién va a seguir con el tema? Fabiana. Bueno, Irene, tal vez. Pero el caso Todros. Miren, este caso es paradigmático y no está resuelto. Yo lo escuché al doctor Jorge Alterini, recién recibida de abogada, que dio una conferencia en la sala de actos de la Corte, porque él, como integrante de la sala C de la Cámara Nacional Civil, había sacado esta sentencia que causó estupor en el ambiente bancario y financiero. Entonces, yo les voy a comentar cuál es el problema y que es un problema no resuelto. Acá se trataba de un inmueble que se había vendido por boleto de compra-venta y se había entregado la posesión. El matrimonio vivía ahí ya desde hacía varios años, había hecho mejoras, pero no llegó a la escritura. ¿Por qué? No sé. Pero el vendedor sabía que el inmueble estaba todavía bajo su titularidad registrada. En el fallo no se dice que hubo colusión, pero el olfato de los magistrados dijeron acá pasa algo raro, porque el titular registral que figuraba como propietario en el registro se lo vendió, y de aquí que a una sociedad anónima. Bueno, primer conflicto, dos adquirentes, uno con boleto y el otro con escritura inscripta. Pero la posesión se le entregó al adquirente con boleto. ¿Qué hizo la sociedad? Y la sociedad siguió multiplicando el problema, porque esa es la riqueza, chicos, de los derechos reales. Cuando hablamos de los terceros, es porque si bien partimos de una potestad fáctica, si hablamos de una relación de poder o de una potestad jurídica de un derecho real y pretendemos oponerlo, y las situaciones con los terceros pueden multiplicarse, porque los bienes siguen en el tráfico jurídico, pasando de cabeza en cabeza. Entonces acá el problema era que aparece el acreedor hipotecario, el banco. Y el banco dice, bueno, yo voy a ejecutar la hipoteca porque a mí no me pagan. A ver, si hubiera tenido que decidir la Cámara entre el conflicto entre los dos adquirentes, hubiera sido quizás más sencillo. ¿Ah? Yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿y quién es el titular del derecho real acá?
¿Por qué? Si el que estaba inscripto lo comprometió en venta con un boleto y entregó la posesión, y este no tiene el título suficiente, no es el titular, y le vendió a otro con escritura inscripta, pero sin hacerle la tradición, porque la posesión ya se la había entregado a otro, ¿qué le quedó en su derecho? En realidad, más que un conflicto de derechos reales, un conflicto de derechos obligacionales. ¿Cuál de ellos va a prevalecer? Pero lo cierto es que la sociedad segunda adquirente pidió un préstamo hipotecario y apareció el acreedor hipotecario. En la acción de los adquirentes con boleto entablaron una acción de escrituración, a la cual le hicieron lugar y plantearon la nulidad del acto dispositivo. En el caso, el segundo adquirente no contestó, quedó rebelde, pero el que se defendió fue el acreedor hipotecario. Y el acreedor hipotecario, a ver, con serios argumentos, porque dijo, yo tengo un derecho real que no se ejerce por la posesión. ¿Por qué yo tengo que ir a ver el estado posesorio si eso no forma parte de mi derecho? Pero en la sentencia, con distintos argumentos, está el voto de Alterini y de Cifuentes, este caso es súper interesante, dijeron, la nulidad del acto dispositivo conlleva a la inoponibilidad de la hipoteca. Alterini habló de la inexistencia, Cifuentes habló de la nulidad absoluta. Pero se pueden imaginar la repercusión que causó ese fallo en el ambiente crediticio, porque a partir de ese momento y cada vez que se constituye una hipoteca, además de pedir el título de dominio, de ir al registro, verificar los antecedentes, hay que ir a ver el estado posesorio, cuando en realidad esa es una diligencia que no es del acreedor hipotecario. Eso lo decía Borda. No es una diligencia del acreedor hipotecario, porque, es decir, si establecemos estos recaudos y generamos obstáculos en el tráfico de los bienes. Lo cierto es que vamos a ver ahora en el Código Civil y Comercial cómo quedó la protección del adquirente con boleto. Y vamos ya para el final, vamos a pasar, miren todo lo que me hicieron trabajar. Fabiana, por favor, trata el tema del certificado registral. Pasamos, ahí está. Ese es uno de los artículos. Son el 1170 y el 1171 que contempla el supuesto del concurso y de la quiebra. Fíjense. ¿Cuándo confiere prioridad al adquirente con boleto? El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de tercero que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si se cumplen estos requisitos. Pero frente a las cautelares, no dice frente a la hipoteca. El comprador adquirió del titular registral o de la cadena de los sucesores, pagó el 25% del precio antes de esa cautelar, del embargo, tiene fecha cierta su contrato y tiene publicidad suficiente. Acá aparece que como en Mendoza los boletos de compraventa no se registran, salvo los de la ley 14.005, que yo no sé si hay alguno registrado, y los de la 19.724 de prehorizontalidad que ya se derogó, hay publicidad posesoria. O sea, que en el conflicto le da la razón
al adquirente con boleto, pero cuando se enfrenta con los acreedores que trabaron un embargo, una inhibición, una prohibición de contratar, etcétera, etcétera, pero no resolvió el conflicto con el acreedor hipotecario. Y tampoco dijo que en el conflicto entre la publicidad posesoria y la registral triunfa la primera en el tiempo con tal de que sea de buena fe. Con lo cual estamos ahí, a mitad de camino. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que escribir y vamos a ver si va a haber reformas al Código Civil y Comercial. Así es que a todo mi equipo docente que está acá, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir trabajando, explicándole bien a los alumnos a su criterio en el caso concreto, porque hay que ver la particularidad del caso, quién tiene la razón, si el que se prevale de la publicidad posesoria o el que se prevale de la publicidad registral. Y bueno, yo les digo sinceramente, amo esto. Realmente amo esto, amo mi profesión de abogada, pero si hay algo a lo que me he dedicado con el corazón ha sido a la docencia. Y ha sido a la docencia porque le agradezco a quienes trabajan conmigo en el equipo y especialmente a los alumnos las energías que me transmiten permanentemente. O sea,